Bueno, en este caso entonces vamos a tratar las fracciones equivalentes en los números racionales. Particularmente los vamos a trabajar en las fracciones que hemos estado revisando. La reflexión: si no puedes volar, corre; si no puedes correr, camina; si no puedes caminar, gatea. Pero hagas lo que hagas, sigue adelante. Vamos a recordar algunas cositas que nosotros hemos estado estudiando en estos días. Bueno, en primer lugar, los números racionales. Habíamos estudiado que los números racionales son cualquier número que cumple esta condición. ¿Cuál es la condición que tiene que tener? Que va a ser un número entero sobre otro número entero. En este caso sería el número A sobre el número B. Estos dos números van a ser enteros, que ya los hemos estudiado. Sin embargo, cuando nosotros tengamos esta fracción, tenemos que tener en cuenta que la parte de abajo no puede ser 0. Si nosotros tenemos que en la fracción tiene en la parte de abajo 0, eso no tiene solución, porque nos daría un número indeterminado. Bueno, dentro de las fracciones que nosotros estábamos estudiando, tenemos 3 tipos. Tenemos la propia, la impropia y la fracción unidad. Dentro de una fracción, nosotros tenemos que recordar que el número de arriba se conoce como numerador y el número de la parte de abajo se conoce como denominador. La característica principal que tienen las fracciones propias es que el numerador es menor que el denominador. En el caso de las fracciones impropias, el numerador es mayor que el denominador. Cuando nosotros hablamos de las fracciones impropias, nosotros podemos realizar una conversión que es cambiar la fracción a un número mixto. En este caso, nosotros miramos que la fracción impropia corresponde a 2 enteros y a una fracción propia, que en este caso sería 3/5. En el caso de las fracciones impropias, nosotros estamos hablando de que es más de la unidad. Y la unidad, en este caso el numerador y el denominador van a tener la misma cantidad, o van a ser el mismo número. Vamos a revisar algunas imágenes. Por ejemplo, la fracción propia va a ser la unidad o el objeto que nosotros vamos a repartir. Se reparte en partes iguales y lo que nos indica el numerador es la cantidad que se toma. En este caso, cuando hablamos de fracciones propias, nosotros tenemos que es una unidad dividida en partes y de las cuales se ha tomado algunas. En el caso de la fracción impropia, vamos a tener más de la unidad. Es por eso que nos aparecen, por ejemplo, en este caso, 2 enteros. Significa que tenemos 2 unidades completas y adicionalmente tenemos 3/5 de otra unidad. Esto sería 2 unidades o 2 enteros y un poquito más. Cuando nosotros trabajamos con lo que es la fracción unidad, vamos a tener que nuestro elemento, nuestra figura que nosotros estamos repartiendo, se divide en la misma cantidad de partes y se toman la misma cantidad. Por ejemplo, 6/6. En este caso, nuestro objeto, nuestra figura se repartió en 6 partes y de las 6 partes se toman las 6. Es por eso que se conoce como la fracción unidad. Bueno, continuando con lo que nosotros hemos estado repasando, el día de hoy nosotros tenemos que estudiar lo que corresponde a las fracciones equivalentes. Una fracción o 2 fracciones son equivalentes cuando representan la misma parte de una unidad
o cuando tienen el mismo valor decimal. En este caso nosotros vamos a trabajar con que representan la misma parte de la unidad. Lo del valor decimal ya lo estudiaremos más a fondo después. Vamos a mirar este ejemplo. En este ejemplo se tiene una pizza. La pizza ha sido dividida en diferentes partes y diferentes formas. En la primera forma nosotros tenemos un medio de pizza. Es decir, de una pizza completa se reparten dos partes, que sería lo que nos muestra el denominador, y de las cuales se toma una, que corresponde a la mitad de la pizza. En el gráfico de la derecha tenemos una pizza, la cual se ha dividido en 6 partes y de las cuales nosotros vamos a tomar 3. Y en el último caso, nosotros tenemos una pizza que se ha dividido en 8 partes y de las cuales se toma 4. Bueno, como nosotros vemos en estas figuras, vamos a mirar lo siguiente. Vamos a mirar que la cantidad que corresponde a cada una de las fracciones que se toman. Por favor, un micrófono por ahí, ciérrelo por favor. De las partes que se toman corresponde a la mitad. En este caso se habla de un medio, en el caso de la derecha se habla 3/6 y en el caso de la derecha se habla de 4/8. En los 3 casos nosotros vamos a decir que son fracciones equivalentes. Bueno, ¿cómo realizamos la comprobación de si una fracción es equivalente o no? Para ello nosotros vamos a realizar lo que se conoce como el producto cruzado. En este caso, el producto cruzado es la multiplicación del numerador de una fracción por el denominador de la otra fracción y tenemos que tener un mismo número. Bueno, en este caso nosotros tenemos la multiplicación 1 por 6 y 2 por 3. Como nosotros vemos, vamos a tener 6 en un lado y 6 del otro lado. Debido a que el número es igual, nosotros lo que vamos a decir es que las dos fracciones son equivalentes, es decir, representan la misma cantidad. Este ejemplo nos pide comprobar si 3/7 y 7/3 son fracciones equivalentes. Por lo tanto, nosotros vamos a realizar lo siguiente. Tenemos nuestras dos fracciones. Nosotros le podemos escribir de estas dos formas. La primera, en la que se utiliza el mismo renglón, 3/7, y la segunda en la que nosotros la escribimos como fracción. Tenemos 3/7 y lo que es 7/3. Cuando nosotros nos preguntan si es que son fracciones equivalentes, lo que nos están diciendo es si las dos fracciones representan la misma cantidad. ¿Cómo realizamos eso? ¿Cómo es el proceso para que nosotros averigüemos si son equivalentes? En este caso nosotros realizamos la multiplicación del numerador de una fracción por el denominador de la otra. Entonces vamos a multiplicar 3 por 3 y vamos a decir que eso va a ser igual a 7 por 7. Y realizamos cada uno de los lados. En este caso sería que 3 por 3 nos da 9 y 7 por 7 nos da 49. Debido a que los dos números no son iguales,
nosotros vamos a decir que las dos fracciones que tenemos en la parte de arriba no son equivalentes. Esto también lo podemos comprobar o lo podemos analizar, en primer lugar porque la primera fracción es una fracción propia, mientras que la fracción de la derecha es una fracción impropia. Bueno, la solución, ¿cuál sería de este ejercicio? Que 3 séptimos y 7 séptimos no son equivalentes. Bueno, dentro de estos ejercicios hay algunos que nos piden encontrar el valor de la incógnita o de la letra. En este caso nos dicen que debemos encontrar el valor de x de tal forma que las dos fracciones sean equivalentes. ¿Cómo realizamos esto? Lo que nosotros vamos a realizar es los productos cruzados, es decir, la letra x se multiplica por 10 y eso va a ser igual a 70 por 3. Nosotros escribimos nuestra expresión y esto es lo que nosotros ya habíamos estudiado, que corresponde a la solución de ecuaciones. En este caso, nosotros tenemos una multiplicación que sería x multiplicada por 10 y esto nos va a dar igual a 70 por 3. El número que está multiplicando para encontrar la solución se debe pasar al otro lado del igual a dividir. En este caso la x quedaría sola al resolver esta operación. 70 por 3 dividido entre 10. Este 10 que está multiplicando para encontrar su solución es el que pasa a dividir. Nosotros al realizar esta operación podemos cancelar los ceros. El 0 del 70 con el 0 del 10 lo miraremos un poco más adelante porque se realiza esta cancelación y no, únicamente tendríamos la parte de arriba, 7 por 3, que sería 21. O al realizar esta operación vamos a obtener el mismo valor que es el 21. Entonces, nosotros para solucionar el ejercicio vamos a decir que x debe ser igual a 21 para que se conserve o para que se dé que las fracciones sean equivalentes. Regáleme un segundito, por favor. Bueno, en este caso, lo que nosotros vamos a realizar es lo siguiente. Ahora, cuando nosotros encontramos que el valor de la x es igual a 21, lo que tenemos que comprobar es si de esa forma las fracciones son equivalentes. Por tal motivo, lo que nosotros vamos a realizar es la multiplicación de los productos cruzados. X se multiplica por 10 y 70 se multiplica por 3. En este caso, yo ya he reemplazado el valor de la x. La x dice que es igual a 21, entonces yo la coloco en el lugar de la x. Y realizamos nuestra multiplicación. 21 por 10 y 70 por 3. 21 por 10 nos da 210 y 70 por 3 nos da 210. Como los dos valores son iguales, nosotros tenemos o hemos comprobado la igualdad. Esto significa que las dos fracciones son equivalentes. La respuesta del ejercicio sería que si x es igual a 21, sí genera una fracción equivalente. Bueno, dentro de las fracciones equivalentes vamos a tener un proceso que se conoce como amplificación de fracciones. Amplificar una fracción es expresarla en cantidades mayores, es decir, nuestro numerador y nuestro denominador van a ser números más grandes que la fracción que nos den. Miremoslo aquí en el ejercicio que estábamos desarrollando. Un medio
pues es una fracción que utiliza números pequeños. Sin embargo, en el caso de la derecha, nosotros tenemos tres sextos. El 3 es mayor que el 1 y el 6 es mayor que el 2. Pero gráficamente representan la misma cantidad de pizza. Otra amplificación sería 4 octavos. Esto también es una amplificación de la pizza, perdón, de la fracción, porque el 4 es mayor que el 1 y el 8 sería mayor que el 2. En este caso, el 1/2 sería la fracción pequeña y las siguientes son las fracciones amplificadas. ¿Cómo se realiza la amplificación de las fracciones? Para realizar esta amplificación, nosotros lo que hacemos es multiplicar tanto el numerador como el denominador por un mismo número. Para encontrar este 3 sextos, lo que se hizo fue multiplicar por 3. Se multiplica tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Nosotros entonces tenemos 1 por 3, 3, y 2 multiplicado por 3 es igual a 6. Silvia, su celular estaba con una alarma. Entonces, esa sería la forma en la que amplificamos el 1/2. En el caso de la derecha, lo que nosotros vamos a tener es un factor que amplifica, que sería el número 4. Por lo tanto, el 1/2, que es la fracción original, se multiplica por 4, tanto el numerador como el denominador. 1 por 4, 4, y 2 multiplicado por 4, 8. Entonces miremos que en este caso se multiplicó la fracción por 3 y en este caso se multiplicó la fracción por 4, tanto en el numerador como en el denominador. Bueno, vamos a mirar un ejemplo. Dice amplificar 2 veces la fracción menos 3 quintos. En este caso, como vamos a amplificarla 2 veces esta fracción, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar dos números. Pueden ser los números que uno quiera. Entonces, por ejemplo, si yo quiero amplificar esta fracción, voy a multiplicar tanto el numerador como el denominador por un número que sería el 4, para este caso. Entonces, menos 3 quintos sería nuestra fracción original. Tenemos menos 3 quintos y vamos a multiplicar por 4 tanto el numerador y por 4 el denominador. 3 por 4, 12, y 5 por 4, 20. Es decir, menos 3 quintos va a ser igual a menos 12 veinteavos. Listo, ya hemos amplificado nuestra fracción una vez. Siguiente, nosotros escogemos otro número, por ejemplo el 6. Entonces, menos 3 quintos se multiplica por 6, tanto el numerador como el denominador. Si nosotros realizamos lo analizamos, vamos a tener lo siguiente. Miren que la parte de la multiplicación hacia la derecha, esto es la fracción unidad que ya la habíamos estudiado. Es decir, 6 dividido entre 6, esto es la fracción unidad. Entonces, vemos que de esta manera, pues esto siempre nos va a dar 1. Y por eso es que nosotros mantenemos la igualdad entre estas fracciones. 3 por 6, 18, y 5 por 6, 30. Decimos que menos 3 quintos es igual a menos 18 treintavos. La solución, vamos a tener que menos 3 quintos va a ser igual a menos 12 veinteavos
o también va a ser igual a menos 18/30. Cuando nosotros hablamos de la amplificación, nosotros podemos amplificarlo infinitas veces. Nosotros podemos multiplicar por 4 tanto arriba y abajo, o por 6, por 7, por 8, y podemos encontrar varias amplificaciones. ¿Listo? Bueno, un proceso contrario es el que se conoce como la simplificación de fracciones. En la simplificación de fracciones, nosotros vamos a expresar la fracción que nosotros tenemos en cantidades menores, es decir, con números más pequeños. Vamos a retomar el ejemplo de la pizza. En este caso, nosotros el 4/8 lo podemos representar como un medio. En este caso, ¿cuál es el proceso que nosotros tenemos que realizar? Se divide tanto el numerador como el denominador por un mismo número. Aquí lo tenemos. Tenemos nuestro 4/8 dividido tanto en el numerador y en el denominador por 4. Si nosotros analizamos, lo podemos mirar como dos fracciones. La primera, que está a la izquierda, 4/8, que es una fracción impropia, es una fracción propia, y la que está a la derecha, que es la fracción unidad. En este caso, por ser fracción unidad, es que su valor va a ser 1 y no va a modificar la cantidad. Entonces, 4 dividido entre 4 va a ser 1 y 8 dividido entre 4 va a ser 2. En el caso de los 3/6, podemos dividir tanto arriba y abajo, o en el numerador y en el denominador, por el número 3. 3 dividido entre 3, 1. 6 dividido entre 3, 2. Y nosotros comprobamos de esa forma de que estas fracciones representan la misma cantidad. 3/6 representa un medio y el 4/8 representa también un medio. Bueno, aquí hay una cosa que se conoce como la fracción irreducible. La fracción irreducible es aquella fracción la cual ya no hay un número entero que permita dividirla en números más pequeños. Por ejemplo, el número entero más pequeño con el que yo podría dividir esta fracción sería el 1, y 1 entre 1 me va a quedar 1. El 2 entre 1 también me va a quedar 2. Es decir, en este caso, esto se conoce como la fracción irreducible, es decir, cuando ya no se pueda reducir más una fracción. Bueno, vamos a tener este ejemplo. Dice, encontrar la fracción irreducible de 180 sobre 630. Cuando nosotros realicemos este proceso que se llama simplificar una fracción, tenemos que dividir el numerador y el denominador por un mismo número. En este caso, nosotros tenemos que recordar lo que se conoce como los criterios de divisibilidad, que también ya los estudiamos. ¿Y cómo era que funcionaban los criterios de divisibilidad? De acuerdo a la última cifra en su mayoría, o de acuerdo a la suma de las cifras, nosotros teníamos unos criterios que nos iban a facilitar este proceso. Por ejemplo, 180 y 630. Si nosotros recordamos, había un criterio que decía que si termina en 0, se puede dividir entre 10. 630 de igual forma, si termina en 0 se puede dividir entre 10. Al nosotros dividir 180 dividido entre 10 y 630 dividido entre 10, simplemente se quita un 0 y vamos a obtener 18 sobre 63. Listo, nosotros ya tenemos nuestra nueva fracción. ¿El 18 lo puedo dividir? Sí, todavía lo puedo dividir entre diferentes números. El 63 también lo puedo dividir. Vamos a revisar.
Entonces, la suma de las cifras 1 más 8 nos da 9 y 9 es un múltiplo de 3. 63, 6 y más 3 nos da 9 y 9 también es un múltiplo de 3. Por lo tanto, nosotros esta fracción la podemos dividir el numerador entre 3 y el denominador lo dividimos entre 3. Miren que aquí esto nos corresponde a la fracción en unidad. 18 dividido para 3 es 6 y 63 dividido para 3 es 21. Listo. Nosotros revisemos esta estructura de acá y miramos que también el 6 puede ser dividido entre 3 y el 21 también puede ser dividido entre 3. 6 entre 3, 2 y 21 entre 3 nos da 7. Bueno, y nosotros ya tenemos 2 séptimos. Aquí nosotros tenemos que tener cuidado con lo siguiente. En este caso, nosotros ya tenemos que la fracción está formada por dos números primos, el 2 y el 7. En este caso, como está formada por dos números primos, no vamos a poder simplificarla más. Es decir, los 2 séptimos son nuestra fracción irreducible. Listo. Entonces nosotros podemos decir lo siguiente, que 180 sobre 630 se puede simplificar en 18 sobre 63, en 6 sobre 21 y que la fracción irreducible va a ser 2 séptimos. Bueno, este proceso de encontrar la fracción irreducible se puede realizar de otra forma. Vamos a mirarlo. El número 180 lo descomponemos en factores primos, como ustedes ven acá. 180 dividido entre 2, 90. 90 dividido entre 2, 45. 45 dividido entre 3, 15. 15 dividido entre 3, 5. Y 5 dividido entre 5, 1. Esto es la descomposición en factores primos. Ahora el 630. El 630 dividido entre 2, 315. El 315 dividido para 3, 105. 105 dividido para 3, 35. 35 dividido para 5, 7. Y 7 dividido para 7, 1. Hemos descompuesto tanto el 180 como el 630. Entonces, nosotros podemos expresar nuestra fracción de la siguiente forma. El número 180 lo podemos escribir como la multiplicación de sus factores primos que están aquí. 2 multiplicado por 2, multiplicado por 3, multiplicado por 3, multiplicado por 5. Y 630 también lo podemos escribir como la multiplicación de sus factores primos, que sería 2 multiplicado por 3, multiplicado por 3, multiplicado por 5 y multiplicado por 7. Cuando nosotros tenemos multiplicación de factores en el numerador y en el denominador, lo que nosotros podemos hacer es cancelar los números que sean iguales. Por ejemplo, yo un 2 lo cancelo con un 2. Un 3 lo cancelo con un 3. Otro 3 lo cancelo con otro 3. Y un 5 lo cancelo con otro 5. Y dejo únicamente los números que no se puedan cancelar tanto arriba y abajo. En este caso, los números que no se pueden cancelar es el 2 y en el denominador es el 7, que sería 2 séptimos. Bueno, miren que este es otro proceso con el cual nosotros podemos encontrar la fracción irreducible. Ya es cuestión de ustedes cuál de los procesos
les parezca más fácil de desarrollar. Bueno, hasta aquí nosotros terminamos la presentación. Vamos a pasar a la videoconferencia y voy a quedar atento a sus dudas.